Somos la radio que ves. 7:26 de esta mañana al 11 68 61 1043. Nos tienen abandonados los niños que están muy ocupados por llegar a clase antes que Están en plena definición de si van o no a clase. Por eso es que no están llamando, pero porque por favor, se viene la lluvia. Están en pleno proceso de definición. Hablando de pregunta proceso de Martín definición. Fernández Madero si se va Gallardo. No sé si es su bosterismo en sangre Sí. lo que lo lleva a hacer claramente. hacer un título un poco escandaloso. Claramente tiene que ver con eso. Sí. A ver, estado de situación. River no para de perder. 4 partidos consecutivos perdiendo de local. 7 de 10 es la racha negativa en derrotas. Esto no pasó nunca en la historia de River. Y la realidad es que viene de eliminación en eliminación desde que asumió Gallardo aquel 5 de agosto del año pasado. El fin de semana, una vez más podemos decir, aunque parezca increíble, O sea, porque ya desde lo que hemos dicho. reasumió no ganó nada. Exacto. Perdió todo lo que puso en juego. Ojo, en 2022, su último año en River, antes de irse, tampoco había ganado nada. Ok. El fin de semana parece, esto es redundante, pero la realidad es que tocó fondo. Otra vez tocó fondo. Ok. Perdiendo contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Gallardo suspendió la conferencia de prensa. Y hay una sensación ahora, un rumor, una versión de que daría una conferencia de prensa en el transcurrir de esta semana y probablemente anuncie allí qué va a hacer después de que termine su contrato a fin de año. Ah, su contrato termina a fin de año. Sí. Ah, ok. La versión Sí. indica que podría llegar a decir que no continúa el año que viene, termine como termine este año. Igual te voy a decir algo, me parece de sentido común. Dudo mucho que Gallardo dé una conferencia de prensa alrededor de su futuro antes de jugar contra Boca. Antes de jugar un superclásico. Sí, Estoy de acuerdo. me Puede parece. ser. Puede Porque ser. sería como distraerse de lo principal. Va a ir a jugar a la Bombonera y eventualmente dará una conferencia después para decir que es de su futuro. Puede ser también, esto es lo que se especula. A ver, el año pasado Gago se fue después de un superclásico. Es cierto que no es Gallardo, pero todavía quedaban fechas por disputarse y se fue. De hecho, la última fecha del certamen regular no lo dirigió ya Gago. Ayer asumió Stefano Di Carlo en River, el nuevo presidente. Sí. Asumió hasta el 2029 y obviamente no aceptó preguntas de Stefano, solamente hizo él una exposición, pero habló del tema deportivo. A ver. No nos tenemos que confundir por el momento, porque quizás hoy estamos en un momento deportivo que es evidentemente no bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente, no nos gusta, no nos representa desde el punto de vista de la manera de juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan. Y esos planes y esos proyectos tienen momentos, y esos momentos se sale adelante de esos momentos en tanto uno tenga claro el norte, el horizonte, el camino y los desafíos que River tiene. Bueno, ahí bien. está, aclarando que Ahí no va. están contentos, Sí. que no están acostumbrados, que no los representa esta situación, pero supuestamente hay un proyecto. Ese proyecto que tenía Di Carlo, Sí. y uno especula que lo tiene, es Gallardo hasta 2029. Todo Renovar a Gallardo. todo su mandato Ok. como CEO del fútbol de River, además de como entrenador. Veremos qué es lo que sucede con el muñeco de cara al Superclásico y si brinda o no esta conferencia de prensa que dice puede llegar a suceder en el transcurrir de estos días. Bueno, muy bien, 7:30 de la mañana. Vamos a presentar la información con David Cayón en cualquier momento. Dale. Bueno, a ver, a prestar atención vamos a hacer un recorrido de algunas cosas que hay que tener en cuenta. La primera es, el jueves no hay bancos. Sí, el jueves no hay bancos. ¿Qué significa esto? No hay atención en los bancos. ¿Por qué? Porque es el día del bancario. Bien, muy Es el bien. día del Bien por bancario. ello. Tienen un bono, tienen un buen... 1.700.000 pesos. ¿Este año? Sí. Claro, tienen un bono por el día del bancario, tienen un muy buen convenio que arregló en su momento Palazzo en la época de la crisis del 2001. Sí, sí, y lo como siguen estaban en manteniendo. crisis los bancos, fueron a ganancia y tienen una pequeña participación en la ganancia. Tiene una pequeña participación en la ganancia. Palacios le llevó la Constitución. Dice acá, la Constitución dice que los trabajadores Sí. participan de las ganancias, así que se lleva eso. No le cuenten a Sturzenegger porque le va a venir algo. Sí, pero tiene el que cambiar. ministro de regulador que dijo que va para
avanzar con la reforma laboral, la clave es destruir el poder de los gremios, ¿no? Sí, tiene cierto problema con ese artículo de la Constitución, Sí. pero está bien. Digo, es como dolarizar, tenés que modificar la Constitución para poder dolarizar. Pero bueno. Bueno, eso dijo, claro, que tenés que tener moneda nacional. Claro. Bueno, entonces, O sea, eso- los bancarios, el jueves no hay... No hay bancos, no hay atención al público, todo lo demás funciona. Ok. Digo, no es que no es un feriado cambiario, ¿sí? O sea, Ok. si querés hacer compra-venta de dólares, Se divisas, acreditan cheques, todo. todo, Ok. absolutamente todo, se van a Bien. cargar. Ahora, sí, esto ya se usa cada vez menos, pero por la duda lo avisamos. Se van a cargar los cajeros, pero puede ser que vayas a un cajero y no tenga plata. Justamente hoy estábamos mirando un informe que publica el cronista Sí. respecto del uso cada vez más frecuente en el transporte público de los pagos El VAE. de VAE. Creo que el cronista trae el mismo, pero que es el uso de pagar el transporte público con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Y lo que dice es que eso está repercutiendo en mucho menor cantidad de extracciones de efectivo. Claro, Sí, bueno, claro. a la medida en que se va digitalizando los pagos. El negocio, bueno, pero digo. Es cada vez más frecuente. Yo, por ejemplo, me pasa mucho de pedir alias para poner propinas. La Sí. mayoría de los restaurantes o bares que tienen. Mirá, la contracara de lo que hablamos de lo del Palazzo, el líder sindical que es diputado respecto de su gremio, es esto que está pasando. ¿Por qué? Porque cada vez está más digitalizada la actividad financiera y necesitas menos atención personal. Bueno. Y entonces empiezan a cerrar sucursales. Claro, lo que pasa es que eso antes lo tenía que autorizar el central, Claro. que tiene que autorizar el cierre de sucursales. En la época de la gestión anterior me parece que eran más reacios a autorizar cierres de sucursales, ¿no? Físicas. Sí. Lo otro a tener en cuenta, 7 de noviembre. Sí. 7 de noviembre las trabajadoras de casas particulares tienen reunión en el Ministerio de Trabajo por paritarias. ¿Sí? Es este viernes, 7 de noviembre. Tengamos en cuenta que... Estuvieron 6 meses sin paritaria, después dieron un bono de 10.000 pesos o 9.000 Sí. pesos durante 3 meses y ahora no está más el bono incorporado. No. Entonces, la verdad es que ha perdido por paliza contra la inflación el salario de las empleadas en casas particulares en los últimos años. Sí, hablando de salarios, también el 26 de noviembre, a fin de Sí. mes, se convoca al Consejo del Salario Mínimo. El salario mínimo está en 322.200 pesos. Para que tengamos idea, la canasta total Sí. para un adulto Sí. está en 380.858 pesos. O sea, Podés ganar el salario mínimo y no cubrir la canasta para una sola persona. para una sola persona. Bien, 7:34 de la mañana. Carlos Bianco es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Lo tenemos en línea? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Estoy en ruta, por eso no sé si se escucha bien. Está complicado el tema, hay una tormenta que está golpeando gran parte de la provincia de Buenos Aires. Justo además hablábamos más temprano con un productor de 9 de julio que dice que hace rato ya que vienen complicados con inundaciones, con rutas anegadas y que la cosa parece que va a empeorar. Sí, hubo tormenta en algunos lugares bastante fuerte anoche del centro oeste de la provincia. Estuve hablando hace un ratito con el intendente de Bolívar porque una localidad ahí tuvo varias voladuras de techo, caída de muchos postes y ya estamos trabajando con la gente de emergencias del Ministerio de Seguridad. Me dijo que sí, está complicada la situación y bueno, para los que niegan el cambio climático parecería ser que es una realidad, ¿no? Que nos está azotando bastante. Ha llovido en esa zona más del doble de lo que llueve en un año promedio. Sí. O sea que eso ha generado anegaciones, inundaciones, sobre todo en los campos, no tanto en zona urbana, pero sí en los campos. Bueno, y ahora ustedes mandaron un presupuesto a la legislatura alegando que hay un pedido de endeudamiento que deriva de cierta asfixia financiera que tienen en la provincia de Buenos Aires por la falta de fondos que no gira el gobierno nacional. Mirá, varias cosas. Los pedidos de financiamiento se hacen todos los años porque, cualquier provincia lo hace, cualquier jurisdicción necesita financiamiento como mínimo para ir pagando los vencimientos de capital e intereses que tiene de la deuda. Nosotros recibimos, mejor dicho, una deuda muy grande del gobierno de Vidal de 5.600 millones de dólares que se habían tomado. Lo primero que hicimos cuando asumimos en 2019 fue reestructurar esa deuda, lo que implicó
reducir los montos de capital, estirar los plazos de pago y reducir también las tasas de interés que se le aplicaban. El año pasado ya empezamos a pagar cuotas de la deuda, son 2 cuotas que tenemos que pagar anuales nosotros del orden de los $400 millones, tanto en marzo como en septiembre. Ya pagamos en 2024, pagamos este año, 2025 y tenemos que seguir pagando 2026, así que el financiamiento que estamos pidiendo básicamente para no tener que pagar el vencimiento y el capital intereses de esa deuda con recaudación o con fondos genuinos de la provincia, como hace cualquier jurisdicción seria. Eso es lo que estamos solicitando a la legislatura, más una adicional que fue lo que no se nos aprobó este año. Este año estuvimos por segundo año consecutivo sin presupuesto, sin fiscal Ahora eso es más la impositiva. interna de ustedes que otra cosa. O sea, usted no tiene presupuesto. Me acuerdo en la discusión en algún momento de citarte diciendo que queremos diputados que levanten la mano sin chistar. Porque parte del problema, digo, me parece que ustedes tienen más dificultades internas que otra cosa con eso. Sí, esa era otra discusión. Acá puntualmente lo que necesitamos para votar el presupuesto y la fiscal impositiva se vota con mayoría simple, o sea que eso es más difícil, más fácil de lograr, pero el financiamiento, como es un endeudamiento, necesitan una mayoría especial. Claro. O sea, ustedes necesitan algún acompañamiento libertario para que les permiten el endeudamiento para poder pagar esta deuda. Claro, necesitamos que obviamente nuestro bloque vote en conjunto. Sí, en conjunto y con todas las manos levantadas, y además necesitamos para el endeudamiento ¿la tienen complicada o no? el apoyo. Bueno, siempre es así, salvo que uno tenga mayoría propia en las 2 cámaras, o ahora, en general siempre es así. Carlos, estamos hablando con el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En esta descripción que hace Milei y el Gobierno Nacional de Kicillof como un comunista, irresponsables fiscales, ¿ustedes son irresponsables fiscales? ¿Les importa el equilibrio fiscal? Mira, me parece que... Hola. Sí, te escucho. Se escucha. Mira, me parece que más que decirlo, lo que hay que mirar son los números de la provincia de Buenos Aires, que todos estos años tuvo equilibrio fiscal, y este es un presupuesto que también se presenta con equilibrio fiscal. Nosotros somos una provincia que gasta, que invierte lo que recauda y los fondos que tiene, y la única diferencia entre eso es el financiamiento al que podemos acceder, pero que la verdad que hemos podido acceder a muy poco financiamiento a través de endeudamiento en los últimos años. O sea, y las deudas las han pagado. Y estamos pagando la deuda que tomó Vidal, además de esos 5.600 millones de dólares, que es raro que haya tomado una deuda en dólares, porque en general las provincias se financian en pesos. Bueno, lo que hizo Vidal es financiarse en dólares, cosa que cada vez que hay una devaluación se hace más costoso para nosotros poder pagar esa deuda. Pero bueno, lo venimos haciendo en tiempo y forma los últimos años, y queremos seguir en esta senda, obviamente, por responsabilidad fiscal. La Nación dice que ustedes tienen una deuda muy grande con el Garraham. Que IOMA tiene en realidad una deuda muy grande con el Garraham. ¿Eso es cierto? Mira, lo que es cierto es que Nación tiene una deuda de 12,9 millones de pesos con la provincia de Buenos Aires por todos los programas que le recortó y por las 1.000 obras públicas que tiene paradas el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. O sea que la verdadera deuda es esa. Después está bien, pero usted le debe, pero el IOMA le debe al Garraham. Bueno, pero yo lo que te digo, a ver, son pagos corrientes que tienen una mora, como siempre, porque no se paga todo al mismo tiempo y permanentemente. Yo lo que te digo es, si nos dieran esos 12,9 billones de pesos, nosotros tendríamos todos los pagos perfectamente al día, no con una mora normal, que es lo que suele suceder. Pero que nos devuelvan la plata, que nos robaron, y nosotros vamos a estar al día con todos los pagos de cualquier cosa. Me parece que el problema del Garraham no es la pequeña deuda o la pequeña mora en el pago que puede llegar a tener IOMA, sino que el problema del Garraham es el de financiamiento nacional. No hay que confundir las verdaderas causas de los problemas que está teniendo el Garraham. Ustedes necesitan, sí o sí, entonces me pregunto si es una situación delicada en términos de, no sé, ante el recambio del 10 de diciembre, de quiénes necesitan el voto para que les autoricen el endeudamiento, pues si no la provincia quedaría en una situación de no poder pagar su deuda, si no les autorizan a ustedes este endeudamiento. No. Mira, nosotros tenemos que pagar deuda. El primer vencimiento grande que tenemos, que si mal no recuerdo es de 410 millones de dólares, es en marzo del año próximo. Nosotros lo que tenemos que pagar antes de fin de año es aguinaldo.
y estamos juntando peso por peso para poder hacer frente al pago del aguinaldo. Sí, no creo que Esa le es la convenga al urgencia más gobierno grande. nacional tampoco que una provincia no pueda afrontar una deuda. Y a un gobierno nacional normal seguro que no. A este gobierno nacional por ahí, no sé, no le importa lo que pasa en las provincias, porque realmente no le importa lo que pasa en las provincias. Si no le importa la salud en las provincias, si no le importa la educación, si no le importa la seguridad, ¿por qué le importa lo que pasa en términos de endeudamiento en una provincia? Pero nosotros vamos a seguir trabajando responsablemente para poder tener presupuesto, para tener el financiamiento como corresponde y para tener nuestra ley fiscal impositiva. Bien. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias, A ustedes, muchas Hasta gracias. luego. Quería entender cuán delicada es la situación de la provincia de Buenos Aires, porque también, como le decía a Carlos Bianco, ellos tienen un tema interno, porque no les vota la cámpora muchas cosas. ¿Viste? Pues, Sí, se había viralizado esos dichos donde Carlos Bianco decía, todos los quiero a todos, quiero legisladores que levanten la manito, cuando discutían con Cristina Fernández de Kirchner cómo iban a elecciones y cómo era la composición de las listas, ¿no? Bueno, acaba de decir lo mismo. Sí, Necesitamos que todos levanten la mano. Que los nuestros. Sí. Pasa que, claro, siempre Massa tenía ahí el Frente Renovador, Vidal, tenían una conversación un poco más aceitada. Sí. De hecho, no están pudiendo tampoco, como está pasando a nivel nacional, cubrir vacantes en la justicia, ¿no? Todo lo que requiere, además, mayorías especiales está muy trabado. Está muy trabado. Hay una mirada respecto de eso en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque ahora, entre el peronismo, kirchnerismo del Senado a partir del 10 de diciembre y la Libertad Avanza, llegás a los 2 tercios. Y entonces la negociación ahí es sobre los lugares en la Corte Suprema, más todos los lugares Sí. en las diferentes justicias. La situación está tan trabada que el otro día leía que el jefe de los fiscales, Casal, el más duradero o el que más ha permanecido en el cargo es el que quedó interino. Es interino, que claro. nunca fue designado. Nunca fue designado. Se ganó prestigio en el ejercicio del cargo, digamos. Bueno, pero también es un cargo que se negocia. En sí, esa claro, negociación. No, ni hablar, ni hablar. 7:43 de la mañana. Si estás pensando en organizar un evento, Marina Becher se encarga de todo con su catering estilo finger food. Te llegan a tu casa en box perfectamente rotulados y presentados. Tienen opciones veggie y sin tag y realiza eventos sociales y corporativos. Podés mirar sus delicias en Instagram, @MarinaBecherCocina. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Santiago O'Donnell presenta su nuevo libro, Filtraciones. ¿Qué hay detrás de los audios, archivos y videos que hackean al poder? Filtraciones, de Santiago O'Donnell. Publica Penguin Random House. Búscalo en todas las librerías del país. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. Este Cyber Monday, Argentina está más cerca. Del 3 al 5 de noviembre, compra tus pasajes en aerolíneas.com o desde la app y obtené 10% off en todos los destinos. Además, si volás por Argentina, podés comprar en hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Aerolíneas Argentinas, te esperamos a bordo. Michael Bibi regresa a Buenos Aires con su show One Life. Sábado 22 de noviembre, Ciudad Universitaria. Tickets a la venta en buenalive.com. Con hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Si necesitas un aire, que sea un VGH Inverter X. Tiene un motorcito inverter que ahorra hasta el 50% de energía. ¡Gritalo, relator! ¡Gol! ¡VGH! Ahora todos pueden tener el aire de DePaul. Válido en Argentina, excepto Tierra de Fuego, del 28 del 10 de 2025 al 28 del 2026. Ahorro estimado puede variar. Más información en vgh.com.ar. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque.
qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Es natural que tu mamá te haga unas milas con gran ternura, frita o al horno. Te gusta igual, es natural, elegir Natura. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Bremen Tools. Qualität On Design. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. ¡Yendo! Llegó el Cyber Monday a Prestigio. Del 3 al 5 de noviembre aprovecha hasta 40% off y 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, electro, muebles de exterior, pinturas y mucho más para transformar tu hogar. Además, si pagás con BBVA tenés un 10% de descuento adicional. Promoción válida del 3 al 5 de noviembre en todas las sucursales Prestigio y en prestigio.com.ar. La arquitectura evoluciona y ARC también. En su nueva edición, descubrí todo lo que nos dejó el mes del diseño y la arquitectura en un dossier especial con tendencias, ideas y protagonistas. Además, las últimas obras de Luciano Krug en hormigón y mucho más. ARC, una nueva etapa, una nueva experiencia. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. Wavy when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito ahora mismo, Romina? Buen día. Sí, María, se produjeron 2 choques en Panamericana, altura San Isidro. Hay demoras en los kilómetros 21 y 23, mano a General Paz. La circulación está reducida con operativo de seguridad. Además, muy lenta la circulación sobre la traza de General Paz para conectar con Lugones hacia autopista Ilia. Puente Pueyrredón cargado desde Avellaneda y desde ayer cambió la velocidad máxima en acceso oeste. Pasó de 130 kilómetros por hora a 110. Estar atentos para no tener multas. Claro. Trenes Belgrano Sur, Ramal González Catán y San Martín con retrasos. Bueno, muchas gracias, Romina, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y como les venimos contando, hubo un accidente terrible, en realidad un incidente, para no llamarlo accidente, en José Cepaz, ¿no? Donde una Amaro conducida por un joven de 23 años llamado Micael Carballo embistió, pareciera que venía bien, en realidad una familia, en otro auto, una pareja con sus 3 hijos. El conductor de la Amaro quedó detenido, calculan que iba a 160 kilómetros por hora, mató a los 2, a la pareja que iba adelante, los papás de los 3 chicos que iban atrás, y 2 de los chicos que estaban internados esta mañana fueron dados de alta, pero digamos una familia entera destrozada con un vehículo que, bueno, hay toda una polémica también acerca de si frenan más despacio también por el tamaño del vehículo de una Amaro que un vehículo común. De todas maneras no tiene nada que ver con el tipo de vehículo, la imprudencia de ir a 160 kilómetros por hora, ¿no? Pero sí, pero sí digamos la potencia, el peso que tiene ese vehículo. 10 minutos para las 8 de la mañana. Dani Stenger, nuestro sociólogo de cabecera. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Buen día, María, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Bueno. Vamos a hablar un poquito de, pasadas las elecciones, ¿qué se viene con la economía? ¿Sí, Dani? Con la economía real. Sí. A ver, por un lado, ¿qué se estima para el año que viene? Las consultoras, las que mide el Banco Central en el famoso REM, el relevamiento de expectativa de mercado, ven que el año que viene la economía va a crecer 3%. Este año probablemente cierre cerca del 4%. El año pasado había caído la economía. ¿Había caído? 1,6 aproximadamente. Si no o sea que va a crecer. No es que solo recupera la caída del año pasado, sino que va a terminar creciendo un poco por arriba de la caída del año pasado. Sí, déjame decirte que 2023 era una base de comparación muy mala en términos económicos por la alta inflación, pero también tenía el efecto de la sequía. Entonces, cuando le sacás el componente agropecuario, 2025 va a cerrar niveles parecidos a 2023, ¿sí? Ahora,
Miremos para adelante, ¿qué va a ocurrir o qué se estima que ocurra con los sectores? Recién hablé de sequía. ¿Qué va a ocurrir con el agro? La bolsa de cereales de Rosario estima que probablemente se tenga una buena campaña, ¿sí? Que crezca 6% la producción contra la campaña anterior, pero todavía no superaríamos el récord histórico que fue la campaña del último año de gobierno de Macri, 2018-2019. El agro argentino en realidad viene, o sea, siempre la campaña depende mucho de condiciones climáticas, pero si vos mirás los últimos 15 años, la verdad que creció muy poquito. El agro argentino se quedó contra Brasil, por ejemplo. Brasil tuvo un gran dinamismo en la productividad, en la producción. El agro argentino viene creciendo bastante lento. Muchos dicen, bueno, es por las altísimas retenciones, cuestiones tecnológicas de lo que son las semillas, digamos, que está muy regulado el tema de semillas, que impide innovar con nuevas semillas, pero muchos ponen el foco en el tema de retenciones. Déjame decirte que se estima que ocurra con el Más que regulado, creo que es al revés. De lo que se quejan es que no tienen protección de las patentes. Exactamente, Es exactamente al revés. Que es uno de los temas en agenda de Estados Unidos. Estados Unidos, los farmers norteamericanos que están ahora indignados con la ayuda argentina porque perciben a los productores argentinos como competencia, sobre todo en el mercado chino, es un tema que tienen permanentemente en agenda reclamando, y es uno de los temas que a cambio del acuerdo comercial con Argentina, Estados Unidos vuelve a poner. Ahora que ya presentó cartas credenciales al nuevo embajador norteamericano Lamelas, seguramente van a insistir nuevamente con la ley de patentes. Otro día lo charlamos más porque da para largo, pero sí, efectivamente vos cuando plantás ciertas especies, soja, por ejemplo, la semilla después, comillas, perdón si hay algún ingeniero agrónomo, me va a matar. Van a matar, sí, no. Pero se clonan, se reproducen sola, entonces el que inventa la semilla o el que mejora la semilla después no tiene incentivo a seguir mejorándola porque es como que se copia sola la semilla. Entonces hay un mecanismo de protección, justamente de derecho de propiedad intelectual, que en Argentina no aplica o aplica mucho menos, y eso debilita que las semilleras mejoren tecnológicamente las semillas, y eso o que traigan al mercado productos que también ya tienen, básicamente. También. Sigamos con otro de los sectores que hasta ahora viene siendo estrella de la economía, que es petróleo. ¿Sí? Lo que yo hablé con algunos especialistas es que el año que viene probablemente crezca la producción petrolera, pero un 3%. Sí, no en materia demasiado. De ingreso de divisas, o sea, Milei se queda sin dólares en un contexto donde primero el blanqueo, después el Fondo Monetario, Estados Unidos, pero al margen de eso, no tuvo una sequía, tuvo una muy buena cosecha, deja de necesitar dólares para importar todo el sector energético gracias al desarrollo de Vaca Muerta, que ya estaba en marcha. No tiene un escenario internacional en términos de, sobre todo las exportaciones argentinas, con, por lo menos a la vista, una situación complicada. No. Y petróleo igual se estima que... Pero igual no alcanza los dólares. Ahora voy porque un ratito voy a hablar de turismo. Pero petróleo se estima que siga creciendo, pero todavía los proyectos de GNL, que son los que van a mover la aguja, gas natural licuado, se espera que empiecen a entrar en 2027 y 2028 en marcha. Entonces el año que viene se lo piensa más como un año de transición, digamos, de aflojar un poquito el ritmo de los últimos años a la espera de que maduren inversiones de infraestructura y se ponga en marcha GNL. Industria. El gas natural licuado, ¿no? Que originalmente iban a hacer una planta, pero era tan costoso que finalmente armaron como un consorcio las petroleras y van a poner un barco regasificador, ¿no? No, al contrario, licuadores. Industria, que es uno de los sectores digamos, perdedores del modelo actual de Milei, está 10% abajo la industria contra el 23%. Sí. Posiblemente el año que viene siga medio floja, producto en gran medida de la apertura comercial. Hay que ver qué pasa con el tipo de cambio. Si un tipo de cambio más alto ayuda a la competitividad de la industria, yo creo que va a seguir el patrón de estos 2 años. Y déjame decirte otro sector. Empleados públicos, especialmente nacionales, e industria me parece que son... Y construcción. Bueno, construcción los y tres grandes jubilados. Sí. ¿No? Y servicio doméstico que mencionaste anteriormente. Ni hablar, jubilado de la mínima. Los perdedores, los grandes perdedores. Por último, un sector que viene muy mal en el gobierno de Milei y que el año que viene creo que va a mejorar un poco, pero que igual este año va a ser muy malo, es el turismo. Este año, yo estaba viendo, este año es el peor desde 2006 en cantidad de turistas que vienen a Argentina, sacándolo de la pandemia. Sí. Es el peor desde 2006. Este año el turismo receptivo cae 18% contra el año pasado, que ya había caído contra el 23%. Yo estaba viendo y me quería matar. En los últimos 15 años, Colombia, por ejemplo, ya creció muchísimo el turismo, ya tiene más turistas que nosotros. Colombia era un país que tenía mucho menos turismo. Bueno, tenía la imagen con todo el tema de narcotráfico, qué sé yo, todo eso disuade mucho al turismo. Pero Brasil, Perú, Chile crecieron mucho más en los últimos 15 años en turismo que nosotros. Entonces, este año realmente es muy malo en turismo receptivo, lo cual se ve en las ocupaciones disponibles en las plazas hoteleras, en la gastronomía. Un saludo a Scioli, que es por ahora el único sobreviviente de los que llevó francos al gobierno nacional, el secretario de Turismo, que no presentó la renuncia. ¿Puedo decir que se va?
A mí me llegaron algunas versiones de que podría haber algunos cambios en la Secretaría, Subsecretaría de Deporte. Sí, ahí depende con cuánto ímpetu entre Adorni a meter. Él está en deporte, medio ambiente y turismo. Sí. Yo hablo puntualmente por deporte, ¿no? Por deporte. Ahora, que lo involucra. Así como el turismo receptivo está en un muy mal año, el turismo de argentinos al exterior es récord histórico. Sí. Eso en gran medida se explica por el tipo de cambio súper apreciado que tuvimos este año. Hay que ver el año que viene si eso se sigue sosteniendo o si parte del turismo receptivo se recupera. Que es muy importante, el turismo genera mucho empleo, es súper federal, genera empleo joven y hay un tema que me parece que hay que seguir bastante de cerca. Total. Hoy salen las primeras cifras de lo que son las búsquedas en el Cyber Monday y lo que anticipan de nuevo es Brasil al tope de las búsquedas para este verano. Y aumentando respecto a las búsquedas del año pasado. Le preguntaban a Despegar y digamos las operadoras más importantes que están ofertando en el Cyber Monday. Lo que pasa Yo ya hice mi compra. Lo que pasa que a lo que explicaba Dani, el tipo de cambio, en el caso del Cyber Monday se le suman los descuentos y la posibilidad de pagar en cuotas en dólares. Claro. Que no se podía desde el 2022. 2021, 2022, sí. Sí, a través de las empresas que te lo financian. No Sí, puedes ir directo de a la esas aerolínea. plataformas. No es que se eliminó la restricción. Esa restricción de poder comprar en cuotas con la aerolínea sigue existiendo. Sí, te lo financian esas plataformas. Gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, en Porredón 2088 y también en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, @biomarketorgánico. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Llegó el Cyber Monday a Turismo City. Encontrá las mejores ofertas en vuelos, hoteles, paquetes y mucho más. Turismo City, paga menos por viajar. Llegó el Cyber Monday a Rex. Del 3 al 5 de noviembre hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. Aprovecha las mejores ofertas en somosrex.com. Aplican restricciones. Consultar bases en somosrex.com. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagás, remunerás. Cobrás, pagás, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Andes origen, amigos en el mundo real. El sabor me dio charlas y celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. UrbanaPlayFM.com. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Somos la radio que ves. 8 de la mañana se está poniendo gris y medio encapotado el cielo, porque dice Jopo que puede haber tormentas aisladas a la mañana. En principio creíamos que los chicos no llegaban secos a la escuela, pero bueno, por lo menos acá no llueve todavía, en un día inestable, con una máxima que se va a quedar en 25 grados, inestabilidad a la tarde también, 21 grados ahora mismo. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Se sigue reconfigurando el gabinete de Javier Milei. Ayer el presidente difundió un video a través de sus redes sociales donde va saludando a los que llegan y a los que se van.
toda una puesta en escena bastante gestual en cuanto a la demostración de cierto cariño especial por algunos y por otros. Una cosa que me llamó la atención, pero que no es novedoso, pero demuestra cómo funciona el poder con los hermanos Milei, que es que funciona de a dos, es que está todo el gabinete sentado, y cuando digo todo el gabinete es el nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, el titular del Banco Central, que ya de directo se sientan en las mesas de la reunión de gabinete, y llega Milei y él va saludando uno por uno, y atrás Karina Milei, o sea, ella entra última junto con Milei, a la par de Milei, y ella va saludando atrás de lo que va saludando Javier Milei. Estaba Martín Menem hablando de Karina Menem, que además uno ve, esa gestualidad también muestra el creciente poder, ¿qué dije? Karina Milei, perdón, de Karina Milei, donde ella, por un lado estaba Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que quedó súper ratificado en la misma noche en la cual se hace el recuento de votos. Karina Milei, con toda intención, baja y habla ante los periodistas con Martín Menem al lado. Estaba ayer Martín Menem en esa reunión, el titular de la Cámara de Diputados, que estaba tan cuestionado con todo el tema de los audios de Spagnolo. Esa causa quedó como paralizada, por lo menos no supimos más nada respecto de en qué situación va a quedar Spagnolo, si se va a presentar en calidad de qué en la causa por discapacidad, en la cual se difundieron aquellos audios en el cual él decía que los Menem recaudaban coimas a través de la droguería suizo-argentina. Pero por ahora se lo ve bastante firme a Martín Menem al lado de Karina Milei, que decíamos, gana un casillero más con Manuel Adorni como jefe de gabinete, que dijo que va a sostener él también la vocería, que no va a haber alguien reemplazándolo en ese rol, que no va a tener quizás la frecuencia de hablar todos los días ante los medios, pero que pretende seguir siendo de alguna manera el vocero principal del gobierno nacional. Estaba también Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, que todavía no juró como ministro, tampoco Adorni. ¿Por qué? Porque en parte también tiene que, si va a dejar la banca que ocupa antes del 10 de diciembre, tendría que haber una sesión en la Cámara de Diputados que le tome la renuncia para recién después poder asumir. Estaba ya Pablo Quirno en su rol de canciller, un poco en esta nueva reconfiguración, el que era el ministro de Finanzas, y decíamos con David hace un rato, el nuevo ministro de Finanzas es otro JP Morgan, o sea, siguen entrando, 10 años tienen el banco norteamericano, no hay ningún integrante de relevancia del equipo económico que no tenga pasado en este banco norteamericano. En este caso, el patrón se repite. Antes de ir a la reunión de gabinete, Quirno le había tomado las cartas credenciales, que es cuando formalmente se presenta ante un gobierno y ese gobierno le reconoce el rol de representante, en este caso a Peter Lamelas del gobierno de los Estados Unidos, el nuevo embajador, el que dijo cuando estaba pasando por el Senado de los Estados Unidos en su audiencia de confirmación que iba a ir una por una a las provincias para asegurarse que ninguna tuviera negocios con China, teniendo muy claramente identificados San Juan y Neuquén, que son dos de las provincias que tienen observatorios, en principio con fines científicos. El de San Juan ha quedado paralizado, de hecho, el último embarque para terminar una especie de telescopio que estaban montando hace ya muchos años, quedó frenado en la aduana porque ahora requiere del permiso del Ministerio de Defensa. De hecho, la cuestión china pudo haber sido uno de los factores, más allá de la interna, que hizo que, bueno, que Karina Milei quisiera poner ahí a Manuel Adorni, pero uno de los factores que terminó detonando la salida de Guillermo Francos, la cantidad de reuniones que había tenido, que dejaron trascender a Dre, con empresarios chinos, en parte para reactivar la construcción de una represa que tiene financiamiento justamente de un banco chino. Pero la cuestión es que en este nuevo esquema de poder ya está Peter Lamelas, que va a ser un factor importante también dentro de las negociaciones que ahora el gobierno pretende retomar con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, su nombre, y eso es deseable en términos de que no es un diplomático de carrera del Departamento de Estado, es un amigo de Donald Trump, muy amigo, empresario, rico, no sé si tan amigo, pero sí aportante de campaña. Eso suele pasar en Argentina. Es una embajada, ahora tienen
más relevancia Argentina en el vínculo con Estados Unidos, pero normalmente es un país no tan complicado, con una embajada linda, en una ciudad a la que les gusta ir de destino. Entonces pasó muchas veces que los embajadores que llegaron acá pasó con el embajador anterior también, que era un amigo de Joe Biden, que son diplomáticos políticos designados por designaciones políticas, no de carrera, y muchas veces han sido también aportantes a las campañas electorales. Bueno, es el caso de Lamelas, que es un magnate del negocio de la salud del estado de la Florida, frecuente asistente a Mar-a-Lago, la mansión ahí de Donald Trump. Hay elecciones hoy en Estados Unidos, está pasando algo muy inusual porque hay un candidato musulmán, socialista, muy joven, que revolucionó la política en Nueva York, Mamdani, que Trump está obsesionado con que no gane la elección. Dijo que prefiere que gane Cuomo, que es otro demócrata, porque como los republicanos no tienen muchas chances, directamente hoy saca un tuit Trump diciendo sería un desastre que gane el comunista la ciudad de Nueva York, no pienso mandarle un peso, y diciendo, bueno, dadas las circunstancias, prefiero que voten por Cuomo. Pero bueno, cuestión, volviendo a la Argentina, vamos a ver cómo termina esa carrera. En Estados Unidos se vota los martes, se está votando en varias ciudades, va a dar un poco la perspectiva de cómo está la fortaleza electoral ahora mismo de Donald Trump esta elección, pero sobre todo lo que va a pasar en Nueva York, donde tiene además propuestas muy a contramano de lo que está pasando en otras partes del mundo. Este candidato que propone desde congelar la renta, porque se vuelve muy caro en Estados Unidos, particularmente en las grandes ciudades y en Nueva York, lo que representa el peso del costo del alquiler, transporte público gratuito, guarderías gratuitas hasta los 5 años. Vamos a ver cómo le va con esa agenda. Pero bueno, volviendo, es como tipo el modelo, como le dice más o menos comunista Javier Milei a Kicillof, al que también está en un ahogo financiero complicado, dicho sea de paso. Hace un ratito estábamos hablando con Carlos Bianco, el ministro de gobierno de Kicillof, que nos decía que ellos tienen que aprobar tomar deuda. Dice, no es deuda nueva, dice, nosotros no somos deficitarios, tenemos no estamos pidiendo deuda para cubrir gastos corrientes, lo que necesitamos es refinanciar, dice Carlos Bianco, es una deuda que tomó María Eugenia Vidal en su momento en dólares, para lo cual necesitan una aprobación de una mayoría especial para tomar endeudamiento de la legislatura. Y como a Kicillof le cuesta incluso juntar los votos propios por esa interna feroz que tiene con la Cámpora, ahora necesita un acompañamiento que le permita tomar esa deuda para poder pagar esa deuda. Salió bastante duro Kicillof diciendo que el gobierno nacional le debe plata a la provincia de Buenos Aires y que la está poniendo en una situación bastante comprometida en este contexto en el cual ni siquiera lo citan a la mesa de la conversación institucional con el gobierno. Pero bueno, volviendo a Milei, dentro de este esquema nuevo de gobierno, con una Karina Milei empoderada, una reafirmación de la apuesta total y absoluta en la alianza con los Estados Unidos. De hecho, Milei se va mañana otra vez a Estados Unidos, va a estar participando primero de una reunión con deportistas. Ahí la foto más buscada es con Messi, no con Trump, aunque va a estar Trump también, pero no se va a cruzar ahí con Trump. Y después van a ir a Nueva York, buscando aparentemente reactivar el tema de las negociaciones con el JP Morgan para ver cómo financian los vencimientos de deuda el año que viene. Hasta ahora, hace rato que Scott Bessent no tuitea sobre la Argentina, pero ayer el dólar tocó el techo de la banda. No hay oferta de dólares, la recaudación además cayó fuertemente porque todo lo que anticiparon para poder llegar a las elecciones sin tener que seguir gastando reserva del Banco Central. Es una parte del año en la cual hay menos oferta de dólares, anticiparon una parte de la liquidación y adicionalmente el gobierno se comprometió a empezar a comprar dólares para reforzar la reserva del Banco Central. Tiene unos vencimientos por delante y el dólar ya está en el techo de la banda, con lo cual si el gobierno no sale de este esquema de bandas, que de hecho le pone un techo al dólar hoy, la cotización de 1.500 pesos, como reclamó Cavallo. Cavallo ahora sacó un nuevo posteo, el exministro de Economía Domingo Cavallo, que escribe habitualmente en su blog, sentando algunas posiciones y dice tienen que salir, dejar flotar libremente, porque además si van a cumplir con la promesa de que también le van a levantar el cepo a las empresas, van a tener que moverse los 1.500 pesos en algún momento,
porque no puedes gastar reservas que no tienen del central en sostener un tipo de cambio donde además la dolarización previa a las elecciones fue tuvo la dinámica de una elección presidencial, la demanda de dólares, que se duplicó. Ya estaba en volúmenes muy altos después de la salida del cepo para individuos a partir de abril, y en el mes previo a las elecciones subió por arriba los 6.000 millones de dólares. Ese problema el gobierno sigue teniendo exactamente el mismo, por ahora no dan señales de querer modificar el esquema cambiario. Caputo había dicho que después que salieran las elecciones iban a mantener el mismo esquema. Por ahora lo mantienen, pero vamos a ver ahora cuando van a Estados Unidos también, porque todavía Scott Bessent habló del swap y dijo que el dinero estaría disponible, pero si uno le presta atención al último tuit respecto de dónde va a sacar dólares, por un lado para acumular reservas y por otro lado para pagar los vencimientos de deudas, Scott Bessent dice, bueno, ahora debería entrar el mercado felizmente y alegremente a empezar a estar. Por ahora los mercados están de fiesta en términos que subieron los bonos, subieron las acciones y demás, pero el gobierno sigue teniendo la misma restricción de dólares, con el dólar cotizando al techo de la banda que tenía antes de las elecciones. Veremos si después de este viaje vuelven con alguna novedad respecto a la negociación con el JP Morgan, cada vez más presente dentro de exfuncionarios, no funcionarios, ex empleados de este banco en el equipo económico de Caputo. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Te la digo para hacerte comprender algo así como no sé. Si te llamo vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo. Guarangata de mujer, poesía para desentristecer, parecida a una coupé. Yo tuve el tupe de consumir toda tu seducción, transformada en un vapor, un perfume que me pone loco. No, no hay sexo sin amor, ni amor sin diversión. Te invito a que me llames. Wow. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo. El gran gabinete financiero.
8:14 de la mañana, aquí estamos en De Acá en Más con los audios de Joaquín Arlic, la técnica de Leo Godoy, la puesta en el aire de Julia Biondini estos días, producción de Sofi Verón y Manu Krigel, Martín Fernández Madero en la coordinación, redes sociales de Delphi Carmona. 8:15 de esta mañana, inestable, pero la lluvia no llegó. Jopo le había augurado a los chicos que iban a llegar mojados al colegio, por lo menos en este barrio no pasó, no Por sabemos, ahora. nuestra terraza no da. Por ahora no. Ok. María, Racing es noticia. Sí. Racing es noticia porque después de quedar eliminado de la Copa Libertadores de América, ayer empató frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y hoy por hoy un equipo que jugó semifinales de Libertadores está afuera incluso de los 8 que van a disputar o que intentan disputar los mano a mano para ganar este torneo clausura. Hoy está noveno Racing por diferencia de gol y está metido en Copa Sudamericana, no en la Libertadores. Pero ayer Diego Milito, el presidente de Racing, el que cuando asumió dudaba de darle la continuidad a Costas, que venía del ciclo de Víctor Blanco como presidente, ayer Milito llegó al estadio de Santiago del Estero y anunció lo siguiente. El día viernes nos juntamos con el cuerpo técnico, con Sebastián Saja, y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros, porque estamos realmente muy, muy contentos, muy conformes y creemos que este es el camino, así que esperemos, una vez finalizado el campeonato, que él lo decida, podamos rubricar un año más de contrato. No solamente esto tiene que ver con el buen rendimiento de Costas como entrenador y de su cuerpo técnico con Racing, sino también yo creo que Milito asume que no le dio todas las herramientas de lo futbolístico a Costas en el libro de pases como para que el equipo fuera aún más protagonista de lo que fue en la Copa Libertadores de América. Y Costas, después del empate, le respondió en cierto punto a Milito. Yo tengo la sensación de que con esta respuesta, sí, aunque todavía no dio sentencia a Costas de este ofrecimiento de Milito, para mí Costas se va a quedar en Racing. ¿Se queda Costas? Primero le agradecí a Diego por haberme dicho para continuar. Es algo que le agradecí de corazón. Y bueno, y nosotros tenemos, como dije, tenemos que ponernos la vara más alta cada vez. La pusimos y ahora tenemos que seguir poniendo. Ahí no hay que tener miedo. Bien, entonces Costas seguramente sigue. El poner la vara más alta es, entre otras cosas, no solamente aspirar a más, sino poner la vara más alta es para la dirigencia de tráeme los futbolistas que yo necesito. Ah, ok. Entonces Costas sigue, Gallardo no sabemos si que Costas no sabemos, da la sensación de que va a seguir. Gallardo es un signo de interrogación grande como este estudio. ¿Y Boca va a tener técnico nuevo para el año que viene? Claro, de Boca no se habla. No se habla más, porque ahí está como más en calma, no sé. Porque ganó los últimos 2 partidos, porque la realidad es que está cerca de meterse en Copa Libertadores de América, está primero en su zona y encontró cierta paz, Claudio Úbeda. ¿Vos decís que Úbeda se puede quedar? No. No, la verdad. No, Martín Fernández Madero grita que no, que no lo querés. ¿Qué te pasa? Yo no la veo fácil. Okay. Yo no la veo fácil, pero mandan los resultados. Bueno. Y si a Úbeda le va bien, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Yo no la veo fácil. Riquelme, ¿no pusiste un audio de un técnico en el que está jugando, está dirigiendo en Uruguay? Sí, Peñarol, Diego Aguirre. En realidad, desde Uruguay dijeron que lo habían contactado de cercano a Román para preguntar en qué situación estaba Diego Aguirre, que es el técnico de Peñarol. Él dijo, Aguirre, tiempo después, que él está metido en el Mancha, en el equipo uruguayo. Pero ese fue uno de los primeros técnicos que asomó en este tiempo. 8:19 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, el tema del dólar. Ayer subió unos pesitos el dólar, te queda ahí rozando el techo de la banda, ¿no? Sí, llegó a los 1.500, en el mayorista cerró a 1.482, subió 37 pesos respecto del viernes. Está a 15 pesos del techo de la banda y del momento en el cual el Banco Central está autorizado a intervenir. ¿Qué es lo que está viendo el mercado y por qué pasa esto? Porque vos decís, bueno, la semana pasada el dólar se mostró a la baja después de las elecciones de medio término que mostró a la Libertad Avanza ganadora. Pero acá lo que ve en el mercado es que no hay dólares, no hay liquidez de dólares para noviembre y empieza a ponerle un precio
más alto. Y alguito empezó a comprar el gobierno, el Banco Central para las reservas. Claro. No mucho, porque tampoco quiere, porque si no más se muerde la cola, pues si va más arriba de los 1.500 tiene que salir a vender. Tiene que salir a vender lo que compró. Con Exacto, lo cual entonces, está esa situación. Entonces lo que vos empezás a ver es que en el mercado futuro se empieza a mover. Se empieza a poner un precio más alto del que venía la semana pasada y empieza a presionar sobre el tipo de cambio de ahora. Además de esto, viste que ayer nos preguntábamos qué efecto tenía sobre las cuotas que habían quedado como muy en el aire, sobre todo lo que tiene mucho componente importado y qué sé yo, de lo que es electrónicos en el Cyber Monday y demás. Sí. Encontré hasta 9 cuotas en algunos casos, tenés que buscar, pero tenés que buscar 9, e incluso algunos tienen 12, pero son excepcionales. Son las menos. Pero 6 o 9 cuotas hay bastante oferta sin interés, estoy hablando. Sí, yo me fijé en temas de electrónica, de electrodomésticos, donde tenés el componente dólar mucho más presente. Digo, no sé la indumentaria, la verdad que no me fijé en eso. Pero tenés el componente dólar mucho más presente y lo más común que te encontrás es entre 3 y 6 cuotas. Después salta a 9 en algunos casos y 12 son muy poquitos productos. Sí, yo me caí en la trampa que había una con 24, pero no había. Llegué hasta el final y no era, pero llegué hasta 9. Y acá lo que vos también tenés es esta cosa de los 5 billones de pesos que no canjearon de deuda, que entraron al mercado. Bueno, ahí en algún lugar apostaban a que vaya... A consumo y no a dólares. Claro, a consumo y no a dólares, pero se estuvo yendo a dólar. Y entonces eso presionó sobre el tipo de cambio. Bien, el seguro de vida Zurich cuenta con herramientas de ahorro e inversión para ayudarte a proteger el futuro de tu familia tanto como lo protegés vos. Porque así como planificás los regalos de Navidad, ya se viene la Navidad, ¿eh? Te podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Si planificás el cumple de 15 cuando tienes 5, Zurich tiene un seguro de vida con herramientas de ahorro e inversión. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 541. 8:22 de la mañana, Jorge Macri anunció que va a ser papá, ¿eh? Mirá, ella es papá. Muy bien. La que no es madre todavía es su pareja, Belén Ludueña. Entonces lo que anunció que dice, hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida. Junto a María Belén estamos esperando un hijo. Soy padre ya de 3 maravillosos hijos, que son lo más lindo que me pasó en la vida. Ahora llega esta bendición. Bueno, ella había contado, ella trabaja... es conductora en Canal 13, estaba a la mañana, ahora pasó a la tarde, ya había contado que, que estaba buscando, que fue una búsqueda larga, como suelen ser, esos tratamientos de fertilización, que a veces son, pero dio resultados, así que finalmente van a ser papás, así lo anunció el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Igual que Mauricio fue papá también, pero en la presidencia. En la presidencia, ¿no? Sí. Sí. No, en la campaña y en la presidencia de Antonia. De Antonia fue un poquito, tenía 2, 3 años, 4, 5, por ahí. Sí, claro. Ahí va. Bueno, y hablando de papás, en este caso Tinelli está en una situación delicada con una de sus hijas que, denunció ante la justicia una situación en la que dice que fue amenazada. Ella y es la hija que tiene con Paula Robles, los hijos más chicos de Tinelli, Juanita, y ella dijo que había recibido una amenaza en el teléfono celular que está vinculada según la declaración. Ella colgó en sus redes sociales como una larga reflexión en la que hablaba de decisiones que fue tomando su padre a lo largo del último tiempo que ella no comparte y que de alguna manera daba a entender que se había visto perjudicada. La cuestión tomó otro cariz porque Tinelli había pedido reserva, que me parece razonable en términos de es una menor de edad. No es menor de edad, pero no importa, tiene 22 años. Pero es la hija, los hijos no tienen por qué entrar, me parece, en un debate público, menos cuando están en alguna situación de angustia o crisis personal. Pero lo que pasó, y esta es la razón por la cual lo traigo a colación, es que ella presentó una denuncia y en la denuncia judicial ella menciona al nuevo dueño de Telefe
Gustavo Scaglione, que acaba de pagar $100 millones prácticamente para entrar en Telefe, socio de Vila Manzano en América, un empresario de los medios que es dueño de un multimedios muy grande en la provincia de Santa Fe, ligado a una familia muy rica de la provincia de Santa Fe, que aparentemente le prestó plata a Tinelli, en realidad lo produjo a lo largo de un año en el Bailando por un Sueño, y Tinelli arrastra una deuda con él, bastante significativa. La cuestión es que Tinelli tiene varios frentes en términos de, por lo que se sabe, de deudas que va arrastrando la productora La Flia, y en lo personal, no sé si alguna tiene algo que ver con garantías que él dejó en su paso por San Lorenzo, como dirigente de San Lorenzo. La cuestión es que entra Gustavo Scaglione porque Juanita Tinelli refiere que cuando la amenazan, le dicen vos y su familia se tienen que cuidar mucho y menciona a Scaglione. Scaglione está en España, nosotros intentamos hablar con él y de la misma manera que nos contestó, le contestó a Marina Calabró, que trabaja en su propio grupo de medios, con lo cual el propio grupo de medios lo tomó. El grupo Clarín no lo tomó, que está en negociaciones aparentemente con Tinelli para que Tinelli desembarque en Canal 13, o eso se decía, pero siempre que es un tema de medios, como que algunos medios tardan más en tomar, o cuando afecta o toca a alguien. En este caso, Gustavo Scaglione habló con Marina Calabró, que trabaja en uno de los medios donde él, está vinculado a Vila Manzano, dijo que va a iniciar acciones legales y que ahora sí lo va a embargar a Tinelli y le va a ejecutar las garantías para cobrarse su deuda. Esto decía Marina Calabró. Cuando me llega la denuncia, me comunico con Gustavo Scaglione y te voy a leer lo que me dice. Bueno, él está en España en este momento, me dice que ya le pasó todo a sus abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia y que ahora va a ejecutarle todo lo que tiene que ver con las deudas que tiene Tinelli con él. Perdió la paciencia. Bueno, aparentemente hay una deuda millonaria que Scaglione había intentado cobrarse cuando Tinelli vendió una propiedad, un campo que tenía en el sur, no pudo hacerlo, y después se puso a la venta su casa en Punta del Este, y aparentemente esa venta se le frenó también por un exhorto que vía Cancillería presentó Scaglione, presentándose como acreedor de Tinelli para que en caso de que se venda la chacra le paguen la deuda millonaria que tiene Tinelli con Scaglione. Así que bueno, nada, es raro que una situación involucre a figuras, digamos, el dueño de dos de los 4 canales de aire que hay. Sí, claro. Más una de las principales figuras de la televisión argentina como es Tinelli, evidentemente en una situación financiera más allá de lo personal delicada. 8:27 de la mañana, en España está también Federico Sturzenegger, a quien se le atribuye la autoría, hoy escribe sobre esto Jairo Straccia en El Cronista también, de un documento de 22 páginas de unos alumnos de Sturzenegger que aparentemente hacen como unos cálculos matemáticos, o no sé qué tipo de cálculos, pero sí, donde dicen que hay provincias del norte con menos productividad, por ejemplo, que se ven muy afectadas porque alguien que produce en Catamarca tiene que regirse por el mismo convenio salarial que si estuviese asentado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Espera, escuchemos primero a Sturzenegger y ahora charlamos con Dani Steingart. A ver. El partido peronista es el partido conservador de Argentina. Sería como el Luis XVI en la Edad Media, ¿no? Y los sindicatos serían como la iglesia y los empresarios prebendarios o cortesanos serían los terratenientes. ¿Okay? Entonces, y Javier Milei es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces tenemos que quebrar esa estructura y quiero decirles que esos privilegios que se han construido en esa estructura no va a ser tan fácil, o sea, la gente no los va a largar libremente sin dar una batalla, ¿no? Y por supuesto que lo hemos ido haciendo estos 2 años y hemos ido avanzando, pero por ejemplo nosotros ahora avanzamos sobre un proceso que a mí me gusta llamarlo de federalización de las relaciones laborales, porque Argentina tiene un sistema laboral donde hay una paritaria nacional que define el salario para toda la nación y eso. Bueno, queremos federalizar las relaciones laborales porque hay una paritaria para toda la nación. De hecho, lo primero que hizo este gobierno en realidad fue bajarse la paritaria nacional docente, que era la que establecía un piso para toda la nación y después cada provincia, como son negociaciones provinciales, negociaba con el gremio de la educación respectivo. En este caso quieren hacer lo mismo, fragmentar la negociación. Sí, a ver, hay algo de la reforma laboral del gobierno de Milei que busca, justamente como decís vos, descentralizar
las negociaciones de paritarias con el siguiente argumento, con el argumento de, bueno, las empresas que tienen más productividad van a poder pagar mejores salarios y las que tienen productividad más baja, que hoy se les impone vía la paritaria un salario que no pueden pagar, bueno, pagarán menos salarios, pero contratarán más empleo. Ese es un poco el diagnóstico. Yo lo que estuve viendo es, esto está muy discutido entre los especialistas en el mundo, no es parte de una discusión solamente argentina, sino que en el mundo se discute cuáles son los modelos de negociación colectiva más óptimos y qué pros y contras tienen. A ver, Argentina tiene un modelo de lo que se llama negociación colectiva centralizada, mejor dicho, por rama, ¿sí? Centralizada por rama, donde hay ciertas flexibilidades de todos modos por empresa, María, porque Toyota tiene un convenio propio que se basa sobre un marco más del sector automotriz. Claro, lo que pasa es que vos podés ir para arriba en el convenio, claro, compensando. Lo que no podés es o sea, el convenio nacional funciona como un piso de alguna manera. Después hay negociaciones por empresa. De hecho, cuando fue la pandemia, me acuerdo que estaba Antonio Caloy, negoció a la baja el salario en Tierra del Fuego, en aquel momento, a cambio de preservar... Por eso, porque muchas veces se caricaturiza como que hay cero flexibilidad, que el modelo argentino es muy rígido, pero existen mecanismos donde vos podés atender a situaciones por empresa. A ver, ¿qué dice el grueso de la literatura? ¿Qué dice? ¿Dónde hay consenso? Los modelos centralizados de negociación colectiva en general disminuyen la desigualdad porque comprimen la pirámide salarial. Es mucho más, digamos, los salarios son mucho más homogéneos, digámosle así. Y también son más inclusivos en cuanto a cobertura. Los modelos más descentralizados pueden ser en algunos casos más eficientes, en algunos casos no necesariamente siempre, pero hay bastante consenso en que fomentan una mayor dispersión y desigualdad salarial, ¿sí? Donde los trabajadores que trabajan en empresas grandes, que son más productivas, tienden a subir todavía más sus salarios, y los que están en pymes o en sectores más rezagados van a tener salarios peores. Y eso aumenta la fragmentación al interior de los asalariados. Uno diría, ¿no? Me imagino, tenés una fragmentación hoy que es 40% de trabajo no registrado. Sí. ¿No? Hoy lo que tenés son dos universos en realidad, ¿no? Sí. El trabajo a grandes rasgos. Sí. Entonces, la pregunta es si una de las preguntas que yo me haría, si esto fomenta más gente dentro del sistema registrado. Porque vos decís, vas a ganar menos, no lo sé, hago la pregunta. De hecho, parece que el modelo tomó una cosa de Sudáfrica, no sé. Decís, bueno, es bajar los salarios en última instancia es la idea de que si bajás salarios vas a subir el empleo. No, en última instancia, y la otra es si lo vas a hacer, si vas a tener más empleo registrado. Bueno, sí, si vas a bajar salarios para que suba el empleo registrado. En última instancia es eso lo que se discute. Ahora, yo te pregunto, María, de los últimos 30 años, ¿cuál es la etapa donde más rápidamente se creó empleo formal en Argentina? Bueno, cuando creció seguramente la economía. 2003-2011. Ahí vos creaste 2,5 millones de puestos de trabajo registrados en las empresas. Por lejos, el periodo de más rápida creación de empleo registrado desde que se mide, que es de los 90 para acá. 2003, salida de la convertibilidad. Los años de crecimiento de tasas chinas. Sí. En un momento donde tenías un mercado laboral que no era muy distinto al de ahora. Las regulaciones no eran muy distintas. Ahora, en el 2003, un detalle respecto a esto de las normas. En el 2003, que es cuando pega un salto bastante importante, es cuando se impuso la doble indemnización, lo cual frenaba los despidos. O sea que yo creo que, perdón, ¿no? Sí me parece que es indivisible la discusión respecto a la sustentabilidad del tema de la cuestión previsional, porque con ese nivel de informalidad, tarde o temprano más. Si el que se emplea hoy paga el monotributo, que es una cuota, los monotributistas se enojan mucho conmigo, no se enojen, pero es muy barato ser monotributista con relación a lo que es ser autónomo o estar en relación de dependencia. María, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que quiero decir es, si la economía no crece, no generás un solo puesto de trabajo registrado. Que alguien me diga un ejemplo, una economía que sin crecer genera empleo registrado, no existe. No, y te digo más, no solo que crezca, y esto de escucharte a vos también, que crezcan los sectores que generan empleo, porque vos podés crecer mucho. También. No todas las maneras de crecer generan igual cantidad de empleo. Lo que te quiero decir es, las regulaciones laborales te pueden incidir, digamos, en si un punto de crecimiento te genera más o menos empleo, o al revés, o si un punto de caída te genera más o menos caída. En Estados Unidos, que tiene un modelo ultra flexible, cuando crece la economía el empleo se dispara, pero cuando tenés una recesión la cantidad de despidos es muchísimo más grande que en Europa, que es mucho más
es más suave. Porque, eso, ¿sí? porque los despidos, porque hay mayor protección al empleo. Exactamente. En Estados Unidos es esa imagen de las películas que llegás y te dicen tomá la caja y te va. ¿Viste? Amazon, ¿viste cómo echó así también? Hay empresas acá que echaron igual. Te mandaban un texto y decían chequea el mail antes de ver antes de entrar a la compañía. Fíjate tu mail. Entonces tenían que entrar al mail y saber si estaban entre los 14.000 despidos o no, porque si estaban entre esos ya no podían, no tenían ni más ingreso a la empresa. Sí. Ahora, volviendo al caso de Argentina, 42% de informalidad, es una banda, viene subiendo, es una banda, pero viene subiendo porque también, María, hace 14 años que la economía argentina no crece. El último año de crecimiento fuerte fue 2011 y desde entonces venimos en caída del PBI per cápita. Si vos me decís que llevas 8 años de crecimiento, 5 años de crecimiento consecutivos y la informalidad está empeorando, te tomo completamente el punto. Ahora, si el elefante en la habitación es que la economía no crece. Está bien, estoy de acuerdo. Entonces, si no tengo generación de empleo porque no crece. Claro. De acuerdo. Ahora, te creció la informalidad. Lo que yo digo es, la informalidad para mí, yo creo que es más problema hoy, la informalidad, en términos de decir, bueno, ¿cómo hago para generar incentivos para la formalidad? No sé cuáles son, pero... Por supuesto, eso me parece relevante de discutir y está bárbaro discutirlo. Ahora, lo que quiero decir es, digamos, vos hacés la reforma más flexibilizadora que quieras, no crece la economía. Pero pasó en los 90, digo, bueno, también. En los 90, en los fines de los 90, vos flexibilizaste, acá la ley Banel, el año 2000... Estabas en una recesión feroz y el empleo en ese momento se destruyó como castillo de naipe. Esa relación la entiendo perfecto. Para generar empleo necesitas crecer. Ahora, idealmente crecer en sectores que generen empleo. Ahora, adicionalmente, hay un problema con el creciente empleo no registrado, que tenés casi el 40% de la fuerza laboral laburando en negro, y eso es una bomba de tiempo. Por supuesto. Ahí no sé cuál es la solución, porque de hecho el gobierno ¿qué hizo? Dijo, ok, te perdono las multas. ¿Qué pasó? No pasó nada, no se blanqueó nadie. Hicieron un blanqueo recontra generoso y nadie se blanqueó. Claro, pero lo que quiero decir es vos, la informalidad en Argentina fue 50% a la salida de la crisis de la convertibilidad, bajó hasta más o menos un 30, 32, hacia principios de los 2010. Y que fue cuando coincidió con el periodo de tasa china, bajaste mucho la informalidad y después eso vuelve a subir, ahora estamos cerca del 40, producto en gran medida del largo estancamiento que tiene Argentina. Vamos a ver qué hace la CGT con todo esto, ¿no? Porque hasta ahora viene quietita. Después, María, tenés el convenio colectivo que son de 1970, que tenés que ayornar sin lugar a dudas. Eso no significa que la regulación actual no tenga 1 millón de cosas para hacer. Lo que quiero decir es, el elefante en la habitación es que la economía argentina tiene que crecer. Si la economía argentina crece 3-4 años seguidos y la informalidad sigue subiendo, listo, volvemos a meter la discusión de la regulación como el principal factor. Yo creo que el principal factor es por afano que somos un desastre en términos económicos desde hace 14 años. Dani Stengart, 8:37 de la mañana. Para ser el mejor tenés que ser único. Por eso Superbiel le da a tu pyme una cuenta remunerada pensada para que en el día a día, mientras cobras y pagas, tu saldo crezca. Es gratis y está disponible en pesos y en dólares. Superbiel, únicos como tu pyme. Bueno, vamos a echar un poquito con Pedro Lacures, periodista, está acreditado en Casa Rosada. Muchos cambios por estos días en Casa Rosada. ¿Cómo está ahí el ambiente? Pedro, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, María? Sí, efectivamente, ¿no? Son tiempos de reconfiguración en Casa Rosada, creo yo, con una certeza y una incógnita. La certeza es que hay algo inamovible, intocable en la Libertad Avanza, que es Karina Milei, ¿no? Sí. Y la incógnita todavía sigue siendo qué rol va a tener Santiago Caputo en esta segunda etapa que se abre, ¿no? Incluso si sigue siendo el asesor presidencial. ¿Por qué te digo esto? Porque hay rumores, hay incluso intenciones claras del carinismo, del ala carinista, de avanzar en algunas áreas que hasta el momento manejaba, o por lo menos tenía influencia del Santiago Caputo, ¿no? Claro, si uno se dejara llevar por lo gestual, ayer Pedro entra, a mí me impactó, es una tontería porque ya lo sabemos, pero visualmente cuando él entra a saludar a todo su gabinete, están todos sentados esperándolos, Karina entra con él, o sea, y va saludando atrás de él. Ella no está sentada con los demás esperando la entrada del presidente, ellos dos entran juntos a que todos se paren a saludarlos. Y al final el último de esa fila es Santiago Caputo,
Karina. No, el último, que es un detalle. Martín Menem. Claro, pero Martín Menem saluda a Milei y tapa justo, por cómo está puesta la cámara, no sé si es a propósito o no, tapa el saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo. Ah, y ahí hay un abrazo como prolongado, es como que Milei lo retiene a Caputo, como queriendo decir, ¿no? Como simbólicamente que lo quiere retener, me parece, que no quiere que se vaya. Sí. Eso hay como decía una forma, ¿no? Sí, de una forma de contención, ¿no? En el abrazo. Sí, porque fue el herido, ¿no? De este cambio, por lo menos de estos días. Porque Karina Milei se hizo con la jefatura de gabinete y también hay que decirlo, se hizo con el Ministerio de Interior porque Diego Santilli es mucho más cercano, a pesar de que se dijo mucho, ¿no? En estas horas, de la cercanía o de su afinidad con Santiago Caputo, es mucho más cercano al ala de los Menem, ¿no? Eso es así. Claro, porque vienen además del Congreso, por historia, además. Sí, por historia. Hubo un cambio ahí cuando vos él ha cambiado mucho, ¿no? Venía del peronismo al PJ, después fue del PRO, ahora está muy violeta. Hubo un momento muy viral ayer, no sé si lo vieron, en el programa de Pañi, donde está García, hoy columnista histórico de Ámbito, hoy escribe en Perfil, creo, donde está hablando con Pañi y le dice, escuchemos esto, Pedro, un segundito, le dice esto sobre Santilli. ¿La salida de Franco vos creés que tiene alguna repercusión en términos de la gente que esperaba un gobierno más dialoguista, más negociador? Más negociador que el Colorado Santilli, que dice que sí a todo. Toda su vida dijo que sí a todo. Si fuera una mujer, tendría 19 hijos. Y lo mira con sorpresa, pero con asentimiento, de alguna manera, Pañi, en ese momento, a la trayectoria de Santilli. Pero bueno, entonces... Sí, ahí hay que tener claro una cosa, ¿no? Sí. Santilli puede haber sido y puede ser un cuentapropista, pero para nada va a ser alguien independiente siendo ministro del Interior de este gobierno. Claro, no. Eso me parece que hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Ahora, decías que Karina creció mucho incluido a Kirchner, ¿no? Porque lo que dicen es que el nuevo canciller, más allá de que obviamente es un crecimiento del equipo del riñón de Caputo, el ministro de Economía, es el ex secretario de Finanzas, dicen que tiene una muy buena relación con Karina Milei y que parte de lo que lo llevó a la Cancillería fue un viaje que hicieron juntos a Canadá. Sí, efectivamente. O sea, no solamente Kirchner forma parte, ¿no? del riñón del equipo de Toto Caputo, sino que también tiene muy buena relación con Karina. Acá todo lo que tenga buena relación con Karina va a persistir. Claro. Y eso lo podemos ver, y el principal ejemplo de eso es Eduardo Lule Menem, ¿no? Claro. Que sigue siendo tan relevante como lo era antes del escándalo español. Claro. Lo que no podés es estar en contra de ella hasta ahora, salvo Santiago Caputo, ¿no? Salvo Santiago Caputo, que ahí para mí es definitorio lo que sucede, y bien lo marcábamos recién, ¿no? Con el gesto de Milei, ¿no? Hay una devoción intelectual, un respeto intelectual que le tiene Milei a Santiago Caputo, que es lo que lo sigue manteniendo ahí, ¿no? Uh-huh. Esto como contrapeso de esa dependencia emocional que tiene con su hermana, ¿no? Incluso, porque eso es así. Incluso está la secretaria general de la presidencia, que es una muy cercana a Caputo, y ayer Milei se detiene y le dice el cerebro del gobierno, o sea, tiene como una deferencia con ella. María Ibarzábal. Sí. A María Ibarzábal la quiere un montón, realmente la tiene en ese pedestal, porque María Ibarzábal hay que entender eso, María es la gran alquimista. Yo la llamo la gran alquimista del gobierno y del oficialismo, porque es la encargada de traducir en leyes o traducir en propuestas de leyes, ¿no? A básicamente todos los caprichos que a veces chocan, y muchas veces más realmente chocan contra lo que es la cierta constitucionalidad que uno puede ver en la dinámica, ¿no? El caso fue el tema de la aprobación de los fondos para discapacidad cuando les toca, ¿no? Claro, la que encuentra los vericuetos legales. Para decir, exactamente, no voy a cumplir con esta ley del Congreso hasta que no me mandes la partida. O sea, esa decisión, por ejemplo, es una decisión, complicada de argumentar. Sí, y no solamente eso. Yo me acuerdo el año pasado cuando en un momento se empezó a decir, esto nos lo dijeron en Casa Rosada, acerca de la intención de eliminar la lista de quienes blanquearon. Claro. O sea, a ese nivel estamos para hablando. Que no hubiese registro alguno para que no pasara como pasó en el blanqueo de Macri en su momento, que algo se filtró respecto de quienes habían entrado en el blanqueo. Acá decían, bueno,
pues tanto es así que te voy a romper el disco rígido y no va a quedar registro alguno respecto a quién entró en el blanqueo. Claro. Sí, exactamente. Y eso, todo eso es María Barzábal Murphy. Claro. Que es alguien que viene de los estudios Casañe, ¿no? Todo su equipo de abogados viene del estudio Casañe y es, creo yo, tiene un rol fundamental hoy en el gobierno porque es básicamente eso, ¿no? La gran alquimista. Ahora, no sabemos entonces cómo quedó exactamente Caputo, porque se suponía que desembarcaba con ínfulas a un Ministerio del Interior, que iba a tener manejo de fondos también, volvió a quedar como asesor y ahí vimos el abrazo ayer, pero ahí quedó. Sí, me parece que es un poco la incógnita de acá a futuro, porque principalmente, y esto para mí hay que seguirlo de cerca, María, es la principal incógnita es qué va a pasar con los lugares que Caputo maneja, ¿no? Claro, informalmente. Principalmente, claro, CIDE, pero yo diría hoy hay que poner mucho la lupa en lo que vaya a pasar en el Ministerio de Justicia, donde Sebastián Amerio es el segundo de Cunio Libarona, que está de salida, seguramente en el verano se vaya, pero Sebastián Amerio es un alfil de Santiago Caputo, que hoy está un poco también en la cuerda floja, sobre todo porque Karina y el carinismo y los Menem quieren intervenir en una discusión fundamental que es la de los jueces. La designación futura a los jueces. No hay que olvidarse que Cunio renunció públicamente. Y quedó ahí colgado. Ayer estaba, pobre. Claro, ahí lo que dicen es, no, la orden es, vos no te vas porque para que no suba a América. Para que no suba. Pasa que, claro, con el 30% del Poder Judicial vacante, más las vacantes en la Corte Suprema, va a haber una negociación grande por delante. Y hay un antecedente fallido, que es en la negociación por los jueces de la Corte. Claro. Yo creo que eso también Karina Milei lo ve y en esta situación donde también lo ve un poco a Santiago Caputo endeble, a pesar de que no nos queda claro si él realmente quería asumir un cargo formal, ¿no? O está más contento en ese cargo en las sombras. Es Sí. difícil, los que, no. los que funcionan en las sombras no necesariamente se mueven cómodos a la luz. O sea, los Coti no sigla, hay todo un historial de operadores políticos históricos que disfrutan y que les conviene y que se manejan bien en las sombras. El problema es que Santiago Caputo dejó de estar en las sombras hace mucho. Sí. Y eso me parece lo que también incomoda bastante en lo que es la dinámica del gobierno, porque tuviste, sin ir más lejos, a Guillermo Franco, que salió eyectado, se fue, diciendo públicamente que había gente en el gabinete que no ponía la firma, ¿no? Yo creo que eso y eso fue no solamente Guillermo Franco, hay Claro. otros ministros que también piensan lo mismo. Claro, creo que ahí apuntó, me parece que las críticas de Macri, algunas me parecieron caprichosas, pero el hecho de que le dijo, y además no resolviste la interna, porque no le gustó la designación de Adorni a Macri, pero dice, y además la interna no está resuelta, yo creo que ahí en eso Macri tiene razón, que en este rediseño del gabinete todavía, si bien vemos a Karina muy poderosa, todavía hay cosas irresueltas de esa interna, que este gobierno ha demostrado que se puede volver muy contraproducente para el propio gobierno porque se tiran con de todo. Ahora estamos en una breve tregua. Bueno, Pedro Lacur, gracias. Gracias a vos, María. Es periodista, está acreditado en Casa Rosada por el diario AR. Gracias, Pedro. 8:46 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández no, perdón, Romina Wiener, ¿cómo estás? Bien, María. Bueno, te cuento que en estos momentos se produjo el despiste y vuelco de una combi con pasajeros. Esto es en la Ruta Nacional 12, kilómetro 159, zona de Ceibas, en la provincia de Entre Ríos. Hay 20 personas heridas, operativo de seguridad. Además, importantes demoras en Panamericana, entre 197 y el Camino del Buen Aire, mano a General Paz. General Paz muy lenta entre Liniers y Núñez en sentido a Lugones. Un tránsito intenso en autopista Perito Moreno, altura peaje Avellaneda. Trenes San Martín y Belgrano Sur a Catán siguen operando con demoras. Gracias, Romina, hasta luego. Un abrazo. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En la Cardeus, el Cybermes está con todo. Un mes con las mejores ofertas. No te duermas. Aprovecha hasta un 60% de descuento, 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno,
tenemos que hacer una fe de ratas. En realidad es mía, la va a hacer David, pero la que metió la pata fui yo. Bueno, así que me hago está bien que lo asumas. Eso, claro. No, le mandamos no sé por un qué saludo. lo tiene que arreglar él y no vos. Porque Si se la lo cagada es aclararon tuya. a él. Y además yo no sé, no encontré mi bueno. celular esta mañana. Bueno, dale, David. Le mandamos un saludo a Vicky, un oyente que me escribe, Sí. que se ve que trabaja en el sector bancario, que me explica que no hay clearing bancario el jueves. Para jueves día al bancario, Sí. razón por la cual no hay atención en las sucursales En las de los sucursales bancos. están cerrados, no hay clearing tampoco. Ah, no hay clearing, porque yo habíamos dicho que todo lo demás uno podía hacer operaciones home banking y yo dije los cheques se acreditan. Se No. puede transferir, se puede pagar, todo, pero no hay clearing. No hay clearing. ¿Sí? Prestenle atención a eso. Muy bien, feliz día a los bancarios. Sí, entonces. feliz día y Además, gracias tiene al un lindo oyente. bono, muy bien. 1.700.000, si no me equivoco. Le toca el bono Sí. por el día del bancario. 8:49 de la mañana. De acá en más, El resumen de noticias en tiempo real, información actualizada. para empezar el día. Bueno, atención porque hoy tenemos una gran fecha de la Champions ¡Epa! y vamos a estar pendientes, obviamente, de lo que son los partidos más interesantes. ¿Cuáles son? Liverpool-Real Madrid a las 5 de la tarde en Anfield. Un tremendo partido. Ojo, ¿Qué? pubalgia para Franco Mastantuono, una pubalgia que lo deja fuera. No sabemos No, ¿en cuánto serio? tiempo del Real Madrid. Ah, ¿tanto? No, es una lesión muy traicionera. ¿En serio? Sí, es una Uy, lesión qué muy lástima. traicionera y no tiene plazo para volver. Y París Saint-Germain Bayern Múnich a las 5 de la tarde, para mí, los dos grandes partidos de hoy. Pero está arrancando la Champions, ¿no? Cuarta fecha ya de la Champions. Que tienen como una clasificatoria larga. Sí, porque son 8 partidos, los primeros 8 se clasifican directamente para los octavos de final, del puesto 9 al 24 juegan mano a mano y el resto se queda fuera. Muchos se quejan, ¿no?, de este campeonato tan nutrido en la Argentina. Porque Pero cada como, vez hay más partidos. Pero es como una tendencia también que hay, ¿no?, de más Sí. partidos en el Mundial, más partidos en la Champions, o sea, hay como un Es la gran diseño queja de que tienen los futbolistas porque no piensan en su descanso, porque hay más lesiones y porque en definitiva los que están jugando ya esta temporada que empezó en junio no van a terminar hasta después del Mundial, cuanto menos que iniciaría otra temporada. Es muy larga la temporada que se viene para los principales futbolistas del mundo sobre todo. Pero bueno, hoy tenemos una linda jornada de Champions, vamos a estar pendientes de esto. Hoy al mediodía Milei recibe a los senadores y diputados de La Libertad Avanza en este esquema en el que está intentando aceitar el vínculo con el Congreso, ¿no?, de cara al paquete de reformas que va a mandar una vez que se asuman los nuevos diputados Sí. y senadores a partir del 10 de diciembre. Sí, ¿no? tiene que llamar a extraordinarias, pero sí, son 51 nuevos legisladores que van a la Casa Rosada, ninguno del PRO. Ninguno del PRO, solamente Pero igual Liber- ya se le pasaron como 7. No, está bien. Sí, los que Sí. ya son oficialmente libertarios. No, pero hoy digo, estoy de Violeta, mira. Sí, de los 7 hay 4 que son diputados. Hay 4 que actualmente son diputados, hay 3 que asumen el 10 de diciembre. Uno Sí. podría decir, bueno, esos 3 podrían ir a Casa Rosada porque son los nuevos. No, no van. Ok. Solamente libertarios. Bueno, y ahí sabremos bien cuando mande el proyecto al Congreso en qué consiste la reforma laboral, que es el primer ítem junto con el presupuesto. Decíamos que ya Sturzenegger reveló que quieren, bueno, algo que habían planteado, ¿no? Salir del esquema de una paritaria nacional que sea por regiones, en lugar de tener un convenio único que predomine el convenio o por empresa o por región. Eso, Sí. vamos a ver qué pasa con la CGT, pues está en un proceso de renovación de autoridades también. Mañana, sí, me estaba pensando qué día era hoy. Mañana, en el Estadio Obras, los delegados de los sindicatos eligen a las nuevas autoridades de la CGT, que parece que hay una unificación. Digo, me parece que la contraparte en la discusión hace que haya una Que los- unificación. Para estar más fuertes, para Sí. dar la discusión con el gobierno. Sturzenegger en algún momento había hablado también de sacarles los aportes sindicales, el aporte solidario, que es lo que financia mayormente a los sindicatos. El que salió ahora, Gerardo Martínez, empezó a hacer un poco más, es raro porque Gerardo Martínez, del gremio de la construcción, uno de los más afectados a lo largo de estos 2 años, y ha estado especialmente callado. De hecho, lo ponían como el modelo de despidos más flexibles por ese fondo que se hace para la construcción. Pero ahora salió y dijo que si el modelo es efectivamente de reforma, la CGT lo va a combatir y demás. Sí.
Así que bueno, veremos que sí, no es un momento cualquiera para ver qué configuración termina teniendo la conducción de la CGT. Pasa que me parece también ahí Moyano está en un lío bárbaro, pues tiene un despelote tremendo con su hijo, hay una interna feroz dentro del gremio, atravesado además por la investigación en Mar del Plata de los manejos del hotel de Mar del Plata, que algunos atribuyen a la interna con Pablo, y de hecho terminó con algo que es muy inusual en este tipo de sindicatos, que es el apartamiento del tesorero. Sí, igual hay que prestar atención, hay 25 gremios, hay muchos gremios en la Argentina, pero hay 25 gremios que son los más poderosos, que controlan el 73% de los votos que eligen la conducción. Uno de esos gremios es camionero, pero está Esmata, está la UOM, está la UOCRA. Son esos gremios los que se están poniendo de acuerdo para tener una conducción unificada, que no necesariamente es triunvirato. Sea triunvirato, sí. Bueno, mientras tanto vuelve Milei a Estados Unidos, se va mañana miércoles a una convención, la que va a estar Messi, la foto más buscada es una foto con Messi, porque es una cosa rara como de empresarios y políticos y no deportistas. solo Messi, a ver, va a estar Rafa Nadal también, va a estar Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, también hay algunas figuras del deporte. Bien, una convención ahí en Miami, después va a Nueva York, o sea que va a subirse también a la comitiva Luis Caputo, el ministro de Economía. Decíamos que cumple el requisito el nuevo secretario de Finanzas de tener antecedentes en el JP Morgan. Sí. 10 años, 10 años nuevo trabajó. El secretario de Finanzas, y van a ir a ver si continúan la negociación con el JP Morgan para conseguir lo que buscan es que salgan con la garantía de organismos internacionales, reconfigurar la deuda para enfrentar los vencimientos de los pagos de deuda que tienen, sobre todo muy fuertes a partir de marzo del año que viene, ¿no? Sí, con la intención de que con eso pueda la Argentina bajar el riesgo país y salir a los mercados de deuda, tal cual lo está pidiendo Scott Bessent, que le dijo, bueno, ya ahora, está. Claro. Ahora ya está, ahora salgan ustedes. Viaja también a Estados Unidos, ¿quién? Fred Machado, pero no voluntariamente. En este caso, él se va a cumplir la extradición del argentino acusado de lavado de dinero y de operar a través de sus aviones para el narcotráfico en Texas, Estados Unidos. El aportante de campaña tan generoso de José Luis Espert, que firmó un contrato de $1 millón y terminó con la carrera política de José Luis Espert. Bueno, finalmente Machado hoy... Mañana a las 10, en un vuelo a las 10 de la noche, en modo película, porque vienen los Marshall de los Estados Unidos y se lo llevan. Sí. Ahí. Así que bueno, veremos qué pasa, porque quizás cuenta, no sé, si surgirá nueva evidencia respecto a su vínculo con Espert a lo largo del juicio, donde se encontró aquel pago que terminó comprometiéndolo a José Luis Espert. Bueno, faltan ahora 4 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos nos falta que venga nuestro hombre del clima. Nuestro hombre del clima. Nos estuvieron amenazando todo el día toda mañana con una lluvia que no llegó. Por ahora... No quiero trasladar el reproche de Jopo a José Luis Bianco, pues no sé si corresponde. No. Por lo menos hay una temperatura agradable. ¿Me dejas decirte una más? Ya que estamos. Dale. El jueves jugamos contra Túnez en el Mundial Sub-17. Es el segundo partido que va a tener la Argentina. Ayer Túnez le ganó a Fiji 6-0 y la Argentina le ganó 3-2 en el partido más complicado del grupo, supuestamente, a Bélgica. El jueves 10:30 de la mañana juega el segundo partido de la Argentina. Ya puede quedar clasificada para la siguiente instancia. Estamos con esta ilusión. La Argentina nunca fue campeona mundial sub-17. ¿Nunca? No. Es un título que nos falta. Lo fue 6 veces en el sub-20 y nunca en el sub-17. Así que vamos a por eso también. También cuerpo técnico complacente, que Diego según Placente. Guido Berkovich es... Yo creo que se posiciona como un candidato fuerte si algún día se va Scaloni para poder agarrar la mayor, sí. ¿No lo ves al Cholo? No. No lo veo como seleccionador todavía. ¿Sabes lo que no veo yo? A ver. Cholo Chiqui. Son dos palos completamente distintos. Acordate la foto del Cholo Simeone con Milei. Me parece que Chiqui Tapia con el Cholo no van. A veces la cuestión ideológica partidaria también juega su rol. Sin ninguna duda.
Sin ¿No? ninguna duda. Sin ninguna duda. Placente a River, dice Martín Fernández Madero, que quiere picantear contra lo de River. No. Por ¿Qué? empezar, Gallardo no anunció que se fuera ni nada por el estilo. Y después para el domingo, porque él dice después del domingo, dice Mirá el Martín Fernández razonamiento Madero. que tiene un hincha de Boca. El domingo va a estar El hincha de Boca, ¿sabes el morbo que El tiene? razonamiento que tiene un hincha de Boca es ese. Hoy el morbo de voltear a Gallardo de la dirección técnica. Pero lo que pasa es que hay que entender el modo de pensamiento y el razonamiento que tiene un hincha de Boca. Está tan acostumbrado a que después de un superclásico se queden sin técnico, que cree que a todos le pasa lo mismo. Ayer Donofrio dijo en la asunción de Di Carlo, dijo, nosotros fuimos a Madrid, no vamos a tener miedo a Boca después de eso. Dijo el expresidente. Ok. Así que, y lo Placente último, para vos es el candidato el día de mañana, Dios no lo quiera, a reemplazar a Scaloni. yo creo que se empieza a mostrar firmemente como un candidato de pasar de éxito en las juveniles a hacerse cargo de la mayor. Bueno, llegó el cazador de auroras, boreales. Presenta el clima en Europa. Te voy a pasar una factura ajena, que es la de Jopo. Me encanta. Había dicho que los chicos se iban a mojar antes de llegar a la escuela, cosa que no ocurrió. Depende en qué zona del país de tu escuela. ¿Estamos hablándole a los chicos del turno tarde a esta altura? No. En media hora llueve. Media hora. Le quede por 1 hora y media. Okay. No, media hora. Va a ser 2 horas continuas de lluvia. Sí. Por ahí en Tandil está lloviendo. No hay granizo. Algo para decir, no hay granizo, pero la lluvia va a ser molesta. O sea, va a interrumpir planes. Sí, todo lo que sea al aire libre, creo que a partir de 9:30 adentro. En la ciudad de Buenos Aires ya está lloviendo en la zona de Areco, hasta inclusive Luján, ya empieza a llover ahora mismo. Y todos esos chicos van a la escuela. Y van a la escuela, claro. La gente, exactamente. Bien, muy bien. Pergamino, Junín, Areco, Arrecife. Claro, ahí ya tiene agua, que ya no quiere más agua, pero sigue teniendo ¿Se viene lluvia fuerte? Sí, pareja. Nada grave en cuanto a, repito, no granizo, ni grande, ni chico, ni mediano. Sí, la cantidad de agua puede generar algunos inconvenientes, porque va a llover parejo, las primeras 2 horas van a ser sostenidas. Ok, voy a sacar las orquídeas a tomar agua entonces. Bueno, puede ser. Atentos porque en la primera parte de la lluvia puede venir con alguna ráfaga. Porque se va a poner ahora el cielo oscuro en un ratito, desde el oeste ya está bastante negro el cielo, ahí está, mira, ahí si giras a la derecha, Robert, vas a ir viendo cómo estoy mientras le está pidiendo a Roberto Rovere, nuestro director de cámara, que le enfoque hacia una zona que no estamos encontrando con la cámara. Hacia la zona sur de la ciudad. Ese es el canal en el que trabajas a la noche, creo, el que está señalando con el dedo. Bueno, ahí va. Ahí va. Mientras que les decíamos, si miran desde un edificio, les contamos si no tienen edificio, se ve una línea negra que va a ir avanzando. Esa es la tormenta que llega antes de 9:30 a la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, y a la tarde, corta. Sigue lloviendo hasta las 4 o 5 de la tarde, después mejora hacia el final del día, pero va a ser un día gris completamente. Así que los 2 turnos se van a mojar. Y mañana nos encontramos sin lluvia. Mañana sol, a pleno, todo el día. Ok. Gracias. Por favor. Muchas gracias, José Bianco. Después ampliamos, pero por ahora lo importante es que en media hora empieza a llover en Cava. Fuerte. Sí, fuerte, sostenido. Agárrense parejito. de las manos. Agárrense de los paraguas. Pónganse un paraguas. Exacto. Gracias, José. Por favor. Presentó el clima en Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. ¿Dónde andan, Andy? Bueno, ¿Nos vamos? Bueno, entonces los dejamos acá. Antes de que llueva. Antes de que llueva te dejamos. A mí no me gusta, viste, ser el que trae la que trae esas noticias. Así La que arranca con la lluvia no quiere ser vos. No quiero. Así que se los dejo todos a ustedes. No querés pagar ese costo político. Ahí va. Hasta mañana, José. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3.